Es 2, 1. Hola Roxana, Hola Claudia, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Filosofía. a todo Rox. Como comentamos en nuestro episodio anterior, vamos a hablar de 3 habilidades que consideramos o que son importantes de acuerdo con diferentes perspectivas para esta era y de cara a la inteligencia artificial. Estamos hablando de la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y la creatividad. Y en nuestro episodio anterior abordamos como un poco el panorama general, como una introducción de estas 3 habilidades. Hoy vamos a tocar una de ellas y así vamos a seguir hablando de las siguientes en los siguientes episodios, ¿no? En los próximos episodios. ¿De cuál vamos a hablar hoy, Roxana? Hoy vamos a empezar con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Muy bien, pues empecemos. que creo que... ¿Qué piensas al respecto? Bueno, como los términos han cambiado, o sea, la forma de referirnos a esas habilidades ha cambiado a lo largo de la historia, especialmente cuando aparece la psicología y el psicoanálisis, que eso ya es entrados casi en el siglo XIX, con Freud específicamente aparece el psicoanálisis. Digamos que antes de eso se estudiaba como todo el comportamiento de las personas a partir de la biología o de estos humores, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Melancólico, sanguíneo, ¿no? Estos 4. Colérico. Ajá, Hay uno que me falta. Estos humores que como que encasillaban como el actuar, el conducirse, las emociones, específicamente, o sea, el tema de las mujeres y los hombres, aquí es muy clara la distancia, la separación, ¿no? Se tenía como más evidente de una manera falsa, incorrecta, ¿no? Se pensaba que los hombres desarrollaban más una razón, un raciocinio, un pensamiento más sublime, más sofisticado que las mujeres. Entonces, realmente el tema de la inteligencia emocional, digamos que es un tema que toma fuerza a finales del siglo pasado con la psicología y con los diferentes enfoques de psicología, que sabemos que son varios. Claro. Nosotras que hemos estado en varias terapias sabemos pues, que hay cantidad de enfoques. De enfoques, el humanista, el conductista, el gestalt, ¿no? De psicología. Y después está pues también el psicoanálisis. No nos vamos a meter ahí porque pues finalmente no es propiamente el área de este podcast, pero sí querer comprender cómo se vincula la inteligencia emocional o lo que nosotros conocemos o entendemos o suponemos que es algo que es la inteligencia emocional con la filosofía, si es que se vincula y desde dónde se vincula y qué diferencias hay entre esta inteligencia emocional tipo coaching, consultoría filosófica, influencers que te dicen una receta casi de cocina de te tienes que levantar a tal hora, tienes que comer tal hora, tienes que hacer ejercicio tantas veces a la semana, tienes que tener estos hábitos, o sea, ahí esas cuestiones como de cocina, pues evidentemente desde mi perspectiva no funcionan a la larga y piensen ustedes en las veces o nosotras en las veces que hemos intentado querer hacer dieta o dejar de fumar o dejar de tomar quienes tomamos alcohol, ¿no? De repente todos los días o quienes nos proponemos hacer una rutina de ejercicio. Entonces piensen en esos que creo que el 99.9% de la población mundial en algún momento en su vida ha intentado hacer eso tipo receta de siguiendo esos pasos que le dice a alguien receta de cocina. Y creo que mucho, perdóname que interrumpa tu línea de pensamiento, creo que el 99.9% hemos fracasado, pero lo hemos intentado justamente porque andamos en una búsqueda, ¿no? Sí. Andamos buscando como que algo que nos guíe en este mundo sin saberlo. Ahora sí que
¿cómo es lo que decía el chavo? Sin querer queriendo, Ajá. en esta búsqueda de tener como que un panorama más claro de cómo Ujú. funciona o qué es la inteligencia emocional, ¿no? Ujú. De cómo conducir nuestras emociones, cómo comprenderlas, cómo identificarlas Sí, y actuar con base en ellas, ¿no? sí, Como que ahí, y esto es lo que provoca esta necesidad, provoca que nos acerquemos a diferentes sí, fuentes, sí. unas de ellas más, todas, pues que todas están ahí, unas más serias que otras, ¿no? Todas están ahí a la mano, o sea, Todas a la con la mano, tecnología todas exacto. están ahí a la mano. El punto aquí es no perder de vista lo que habíamos dicho la semana pasada, es, sí, si bien es cierto que para lo que se viene a los próximos años, y lo que nos dicen estos informes, a los cuales también hay que creerles la mitad, digamos, Claro. ¿no? No Digo, tomándolo en serio. tiene Sí, sentido por el advenimiento de la inteligencia artificial, la sí, fuerza que está teniendo, la evolución que seguramente va a seguir teniendo, sí. pues finalmente estos elementos, inteligencia emocional, creatividad, pensamiento crítico, pues es lo que nos vuelve humanos al final del Sí, día, es lo que nos separa, es lo que nosotros como especie podemos aportar en esta era, ¿no? De tanto avance tecnológico, de tanta artificialización, ujú, ¿no? De tanto artificio, ujú. más bien. Entonces, pero sí, tenemos que tomarlo con equilibrio, con pinzas, ¿no? Sí, También, con mesura, con mesura, exacto. y específicamente porque tú dijiste dos cosas que creo que son como las cuestiones que nos darían como de alguna manera un señuelo de por dónde pensar esto que se llama inteligencia emocional, lo pongo entre comillas, para la filosofía o desde la filosofía, desde la mirada filosófica o el quehacer filosófico. Uno es tú dices, buscamos algo, ¿no? Sí. Buscamos, bueno, un poco la filosofía diría, no tienes que buscar fuera, ¿no? Que Claro, esa es una como máxima que está presente en la filosofía desde Sócrates, que es el conócete a ti mismo, claro. que es así como todo y nada, conócete a ti mismo, pues, pues sí, pero ¿por dónde empiezo? Entonces Ujú. esa nos llevaría a la segunda parte que está ligada con la filosofía, que es precisamente el conocer. Hay toda una teoría del conocimiento que desarrolla la filosofía en diferentes épocas. Quizá el como más conocido, que ya hemos hablado un poco de ello, es Kant, que es el que propone ciertas preguntas que pues a lo mejor no eran tan obvias para su época o no estaban tan desarrolladas para su época. Kant, siglo XVIII, este filósofo alemán del siglo XVIII. Entonces es qué conozco y cómo conozco. Si esas preguntas las aplico para conocer el universo, para conocer el mundo que me rodea, para conocer y poder nombrar a los otros seres que me rodean, para poder proponer una metodología de investigación o un sistema filosófico mucho más amplio, quizás esas mismas preguntas las puedo aplicar Aplican, para mí mismo, ¿no? Si claro. en este afán de, bueno, ya nos están diciendo desde los griegos que tengo que conocerme a mí misma. Ujú. Bueno, qué conozco y cómo conozco de mí misma, Claro. ¿no? Y ahí es como muy interesante como la historia de las ideas o la historia del pensamiento filosófico ha cambiado, pues sí, radicalmente, y por eso empezamos, ¿no? Con esta parte de decir, ha habido momentos en la historia de las ideas del pensamiento que justo al no tener como mucha maniobra, mucho campo de acción, pues se caen estos estereotipos de lo melancólico, lo sanguíneo, lo colérico, Claro. que encasillan específicamente o que contribuyen a esta diferencia de géneros, ¿no? Las mujeres tienden más hacia esto, mientras que los hombres tienden más Sí, hacia las esto. mujeres más hacia las emociones, Sí, los hombres más hacia la hacia el razón. razón, Ujú. ¿no? Y el razón viéndolo como algo sublime, la Sí, razón, y las emociones, ¿no? como algo superior y como algo inferior. Exacto, como algo inferior las emociones, ¿no? Porque se supone que alguien que es racional controla las emociones y alguien que no es tan racional pues tiene las emociones a flor de Desbordadas. piel y que también por ahí entran
otras corrientes filosóficas como los hedonistas y los estoicos. Los hedonistas son estos personajes que creen en darle rienda suelta a las pasiones, al placer, a las pasiones y a los deseos, y los estoicos son quienes pues controlan sus emociones y sus afectos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? O somos hedonistas y dionisíacos, o somos estoicos apolinaros, ¿no? O sea, ¿tú dónde te acomodas? Pues yo siento que he sido más estoica a lo largo de mi vida, siento que, pero por una conducta aprendida, por una enseñanza familiar condicionada también por y moral, ¿no? O sea, familiar moral, condicionada por el entorno también, la sociedad, cómo tienes que actuar, cómo tienes que... Entonces, mucho de la inteligencia emocional está regida sí o sí por una moral, que este sería como un principio importante a considerar cuando realmente queremos entrar al trabajo de la inteligencia emocional. ¿Un ejemplo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo conducirse en sociedad? Ajá. Entonces, bajo esa línea, expresar tus emociones abiertamente no es tan correcto. Porque entonces eres una histérica. Eres una histérica. Sí, ¿no? Una obsesiva. Sí, o antes o todavía, bueno, esperaría que no, cuando una mujer en el trabajo le dice al jefe, a la jefa, es que no me gustan estas maneras porque contravienen la dinámica de trabajo colectivo, la primera respuesta o el primer pensamiento, a lo mejor ya no se dice públicamente, es ha de estar en sus días, claro. Ha de tener la regla, ha de tenerla, ¿no? Entonces eso justamente es lo que de alguna manera está permeado por estos encajonamientos de ciertos tipos de actitudes en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, en los amigos, entre la familia. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a romper. O sea, lo primero que tenemos que empezar a romper cuando hablamos de estas prácticas de inteligencia emocional es: no podemos señalar a la otra persona cuando la otra persona nos está señalando algo a nosotros con respecto a un desacuerdo. O sea, lo primerito creo desde mi perspectiva que tenemos que poner sobre la mesa es aprender a trabajar con el disenso. Claro. No es falso que todo se logre mediante el consenso. Para llegar al consenso tuvimos que haber pasado por el disenso. Entonces, por ahí ya hay un tema evidente que tenemos que trabajar en sociedad y que de alguna manera rompe con estos principios morales de lo que nos han inculcado. Entonces, ese sería como un ejemplo muy quizá superficial, pero ¿cómo trabajamos el disenso? Pues con un conocimiento de mí mismo, es decir, ¿qué es lo que a mí me está afectando? Que yo puedo hablar y ponerlo sobre la mesa y decir, esto me está afectando. Y lo que se esperaría de la contraparte es no señalar, es decir, porque ahí entran las falacias, ¿no? Ahí entraría una falacia ad hominem, que es atacar a la persona que está diciendo. Entonces, toda esta cuestión del disenso y el consenso sin duda también tiene que ver con retórica, con argumentación, claro, con cómo pongo sobre la mesa mis argumentos, qué validez tienen los argumentos que estoy poniendo sobre la mesa y cómo me los invalida la contraparte, ¿no? Normalmente invalidamos a la contraparte descalificando. Que también muestra una pobre inteligencia emocional. Claro. La inteligencia emocional va de los dos lados, ¿no? Es un tándem, ¿no? De vuelta. Sí, ahí es donde de alguna manera ya la inteligencia emocional, en términos, si lo queremos llevar más a la parte de la filosofía, del quehacer filosófico, y cuando digo del quehacer filosófico es porque está vinculado con las otras dos, o está atravesado con las otras dos, que es pensamiento crítico y creatividad. Evidentemente tenemos que contar con una creatividad para poder desarrollar nuestros argumentos y también con un pensamiento crítico para discernir si lo que yo estoy proponiendo tiene que ver con una cuestión individualista o colectiva, si tiene que ver con una cuestión que es egoísta
o tiene que ver con una cuestión de injusticia colectiva. Entonces ahí están como vinculadas las tres. Entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, pues sí tiene que ir de la mano de la creatividad, del pensamiento crítico, y yo anotaría desde también a partir de una ética. Y esa ética también se va desarrollando a la par de las tres. O sea, las tres no es primero voy a tener inteligencia emocional y luego creatividad y luego pensamiento crítico y luego voy a poder aplicar una ética. No, las tres están interrelacionadas, son interdependientes, digamos que existen las tres al mismo tiempo y tienen que existir al mismo tiempo en la manera en como yo me conozco a mí mismo, a mí misma, y esa manera de conocerme a mí misma también me va a permitir conocer a las otras personas. Es decir, si yo pongo un argumento en el trabajo porque me parece que hay una injusticia laboral de un colectivo y el jefe o la jefa inmediata deslegitima mi argumento basándose en seguro estás en tus días, seguro tienes la regla, ahí ya les está hablando de una persona que evidentemente o es autoritaria o no le interesa el bienestar colectivo. Si utiliza constantemente falacias como esta de la ad hominem o se burla de los integrantes, y puede ser un jefe directo, una jefa directa o un colega. Claro. Entonces ahí ya hay una red flag, como diríamos. Si son ustedes los que hacen eso, ¿no? Que usan falacias, ad hominem, se burlan, hacen una crítica, hacen juicios, pues la red flag está en ustedes, o sea, la bandera roja está en ustedes, entonces ahí ustedes van a tener que echarse un clavado en conocerse mejor a ustedes mismos o mismas y decir y aceptar que hay una malinterpretación del uso de la argumentación con respecto a el colectivo. Estamos hablando de que aquí también se interpola, se entremezcla la ética, ¿no? Sí. Y tienes aquí un libro de Spinoza de ética. ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea de la ética en el campo de la inteligencia emocional? Porque el conócete a ti mismo, y esto yo lo descubrí pues ya hace algunos años cuando empecé a echarme un clavado en Spinoza. Obviamente también yo pasé por esta búsqueda que tú dices, que tú hacías al principio, una búsqueda existencial, o sea, el conocerse a sí mismo, a sí misma, tiene que estar atravesado por una búsqueda de sí misma, y que normalmente esa búsqueda pues es una búsqueda existencial. Entonces yo pasé por esta búsqueda existencial y yo donde encontré ciertas respuestas pues de primera mano fue evidentemente en la filosofía, en los textos filosóficos que fui leyendo desde la adolescencia y lo sigo leyendo hasta ahora, y siempre regreso a algunos cuantos filósofos que me parece que son importantes y que en algún momento hay que recuperar como todas esas enseñanzas, aprendizajes que nos están dando esos filósofos. Me parece que en ese sentido Spinoza, este filósofo holandés del siglo XVII, que estaba al mismo tiempo que estaba Descartes, o Descartes, como quieran llamarle, en ese siglo. Descartes quizás es un poquito antes que Spinoza. Pues había toda esta ebullición de la epistemología, de la teoría del conocimiento, después de la caída de la Edad Media, después de que nos dicen pues que creen el mundo no es la Tierra, no es el centro del universo, no es plana. Entonces, con esta caída y entonces ahora en quién creo, si todo lo que me habían dicho hasta ahora, pues ya es, ¿no? Es falso. Entonces empieza, lo que dice Descartes es, tengo que dudo para poder pensar, y después de poder pensar, puedo existir. Entonces, después de la caída de la Edad Media y de todas estas propuestas que se instalaron durante 10 siglos, de que duró la Edad Media, pues es, bueno, ¿y ahora qué conozco? ¿Y qué de lo que me dijeron que soy, sí soy? ¿Y qué de lo que me dijeron que soy, no soy? En términos individuales, del sujeto, de la colectividad, de la tierra, de la naturaleza, en términos de todo eso, qué sí soy, qué no soy. Y entonces en ese momento Descartes propone, bueno, tengo que dudar, luego tengo que pensar, ¿no? Tengo que pensar para poder existir.
Y Spinoza dice, tenemos que quizá proponer una ética, pero una ética de los afectos. Entonces, hacia eso quiero llegar y quiero llevar esta parte de la inteligencia emocional. Para mí, la inteligencia emocional, la traducción literal que yo podría hacer en términos del quehacer filosófico es, sí o sí, una ética. No hay inteligencia emocional sin una ética. Por ahí es que digo que no necesariamente va acompañada de una psicología, de un coaching o de un psicoanálisis. Sin duda son áreas del ser que contribuyen bastante a conocer, o sea, lo que estoy diciendo, el coaching, la psicología y el psicoanálisis o la psiquiatría son áreas del conocimiento del ser, del conócete a ti mismo. Son áreas, son disciplinas que me van a permitir conocer, abrir esos hoyos negros de mi ser y me van a permitir indagar, cavar, hundirme, profundizar, revolcarme en toda esa de repente, perdón que lo ponga así, de toda esa mierda en la que estoy metida. Y poder quizás salir un poco más limpia de haber entrado de toda esa ebullición de emociones que están ahí sí, traslapadas y irreconocibles. Sí. Entonces sí, sin duda, tú lo decías la semana pasada, sí son actividades extracurriculares, digamos, que podemos nosotras considerar pagar por, ¿no? Para entrarle de lleno a esta inteligencia emocional o esta ética personal en la vida. Por eso decíamos la vez pasada también, la mala noticia es que no es inmediato, se toma su tiempo y uno tiene que estar muy consciente y tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, tiene que leer, tiene que hacer terapia, tiene que trabajar en colectivo, tiene que estar muy consciente de su propio discurso. Exacto, poner mucha atención a uno mismo. De su enunciación, exacto. Específicamente en esta parte que les decía, ¿cómo recibe uno los argumentos de los otros? Los desecha inmediatamente, los descalifica inmediatamente, hace excesivamente juicios de valor de las otras personas. ¿Cómo son sus conversaciones cotidianas? ¿En qué se le va el tiempo de la energía de su mente? En estar pensando. Y ahí quizá a lo mejor la serie esta que empezamos a ver. Envidiosa. Esta serie argentina. Ajá. Quizá aporta mucho porque justamente es un personaje que está en terapia y aún no se da cuenta de la envidia que con la que vive, ese deseo no resuelto, no encauzado de querer tener lo que otros tienen y que este personaje, ella, no encuentra en sí mismo. Es un deseo no satisfecho que está buscando en otras personas, comparándose con otras personas, ¿no? Por ahí va, es una muy buena serie, se la recomendamos mucho y aparte está muy divertida, pero sí, nos pone justamente, nos obliga, como dices, como a estarnos preguntando constantemente, estarnos haciendo preguntas constantemente sobre cómo reaccionamos y por qué reaccionamos de tal manera, ¿no? Ahí ya entra en función el pensamiento crítico. Exacto. O sea, el pensamiento crítico no es para criticar a los otros. No. El pensamiento crítico es para poder establecer... Claro, es una capacidad de análisis de nuestro, y de reflexión de nuestro propio hacer, de nuestro propio pensar y actuar, ¿no? Exacto. En eso consiste, bueno, en eso creemos que consiste, ¿no? No, yo creo que es eso, que ¿no? Sí, ¿no? Que es poder hacer esa reflexión, esa abstracción, esa síntesis de nuestra propia enunciación y también de la enunciación de las otras personas. O sea, pensamiento crítico no es criticar a AMLO que ya se va a acabar pronto, ¿no? Ni criticar todo el sexenio que viene no, eso no es, eso no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, mucho menos con una ética. Pero bueno, sigamos con Spinoza. Vamos a pasar ya Estabas directamente hablando de los afectos de Spinoza. Entonces, Spinoza propone en este libro, que es un libro sin duda complicado, pero es un libro bonito, que se llama Spinoza. Lo que propone Spinoza es cómo que se llama Ética, el libro. Que se llama Ética, cómo armar geométricamente, todo su postulado de los afectos en una ética, ¿no? Entonces, esta edición, más paréntesis, es de Alianza Editorial. Es la de Alianza Editorial, que seguramente encuentran en PDF.
Entonces, voy a citar aquí algunas cosas de la ética. Esta es la parte tercera, que creo que es la parte que para mí me resulta más fácil porque es donde está el glosario de los afectos de Spinoza. Y aquí cita en el inicio de esta parte tercera, cito: no han faltado con todo hombres muy eminentes, a cuya labor y celo confesamos deber mucho, que han escrito muchas cosas preclaras acerca de la recta conducta y han dado a los mortales consejos llenos de prudencia, pero nadie, que yo sepa, ha determinado la naturaleza y fuerza de los afectos, ni lo que puede el alma, por su parte, para moderarlos. ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo por dónde va, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que poder abstraer de esto? Pues primero, ¿cuáles son los afectos en términos de qué es lo que me afecta a mí en términos reales de mi ser en este mundo? ¿Y cómo yo afecto a los otros seres que habitan en este mundo? O sea, es recíproco. De repente pensamos que en términos de víctimas, no, es que a mí el pasado, yo fui una niña no querida y eso no puedo romper. No. Los afectos tienen que ver con qué me afecta en el presente y cómo afecto en el presente. Y sí, evidentemente, analizar de ese pasado que realmente me afectó, pero ya no puedo decir que me sigue afectando porque ya es un presente, pero sí puedo estar muy consciente de cómo afecto yo en el presente, incluso con mis propias decisiones. Y cuando estamos hablando de afectos, estamos hablando no del afecto del cariño, ¿no? Sino del afecto de impactar, ¿no? Afectar, impactar, ¿no? Sí. Cómo me impacta y cómo impacto, ¿no? O también estamos hablando del afecto de sinónimo de cariño. No, sí. Exacto, sí. Te tengo mucho afecto, no estamos hablando de eso. No, pero sí habla, por ejemplo... Pero sí de cómo afecto y otros, cómo me afectan la conducta de otros. Exacto, sí. Y entonces, para hacer todo este planteamiento de la ética, de los afectos, Spinoza propone como tres afectos primarios, ¿no? Como son los colores primarios para hacer la paleta, luego los colores. Estos afectos primarios es primero el deseo, después la alegría y después la tristeza. Y dice también en la parte tercera: el deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. Hacer algo en virtud, o sea, yo deseo hacer algo en virtud de algo que me afecta, ¿sí? O para afectar. Y luego está la alegría, que dice es el paso del hombre de una menor a una mayor perfección, de una menor a una mayor perfección. Y después está la tristeza, es el paso del hombre de una mayor a una menor perfección, o sea, contrario a la alegría. La alegría nos hace tener una mayor perfección, la tristeza nos hace tener una menor perfección. Y ustedes piénsenlo, cuando están alegres, pues se sienten vitales, joviales, simpáticos. Y está hablando de alegría, no está hablando de felicidad. Está hablando de, ahí sí hay una distinción clara. Alegría y no felicidad. Y piensen también cuando están tristes, pues nos sentimos cansados, desganados. Entonces ahí habla como cuando estamos tristes, nuestra potencia de afectar es distinta a cuando estamos alegres, que nuestra potencia. Igual cuando deseamos hacer algo, ¿no? Igual. También se impacta el que tanto afectamos o no. Exacto. Me llama la atención, Rox, ya vamos a terminar el episodio, pero cómo justamente Descartes habla de la razón. Ajá, y Spinoza habla del cuerpo. del cuerpo, de las emociones. Sí, porque justamente toda esta ética de Spinoza está basada en que el cuerpo es todo, mientras que en Descartes sí hay una separación mente-cuerpo muy, muy clara, que es desde mi perspectiva la que prevalece todavía. ¿Descartes le quita valor al cuerpo? 100%. Para Descartes lo que importa es la mente. Entonces, para poner en ejemplo cómo funcionan estos tres afectos de Spinoza en su glosario, que es un glosario bien interesante, y creo que por ahí, si nosotros captamos, abstraemos estos afectos que propone Spinoza en este glosario, pues podemos entrarle a este quehacer filosófico que estamos proponiendo como parte de esta, entre comillas, inteligencia emocional. Por ejemplo, el amor
es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. El amor, ya dije, ¿no? Es una alegría. La alegría es una mayor perfección. Entonces, esta mayor perfección va acompañada por una causa exterior. Amar la naturaleza, amar a mis perros, amar a mi pareja, ¿sí? Va acompañada, esta alegría va acompañada de una causa exterior. Y lo mismo, por ejemplo, con el odio. El odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior. El odio es una tristeza, es decir, una menor perfección que va acompañada por la idea de una causa exterior, ¿sí? Y, por ejemplo, tiene otros. El miedo. El miedo es una tristeza inconstante, es decir, una menor perfección inconstante que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo, ¿sí? La seguridad es una alegría que surge de la idea de una cosa futura o pretérita acerca de la cual no hay ya causa de duda. Entonces, si nosotros nos clavamos un poquito la desesperación es una tristeza que surge de la idea de una causa futura o pretérita acerca de la cual no hay ya causa en duda, ¿sí? Satisfacción, insatisfacción, conmiseración, aprobación, es decir, cuando hablamos de inteligencia emocional, sí o sí tenemos que tener bien claritos estos conceptos y no usarlos como sinónimos. O sea, no podemos usar sinonímicamente alegría y felicidad porque no son lo mismo. No podemos usar, por ejemplo, la aprobación es el amor hacia alguien que ha hecho bien a otro, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos muchos elementos, exacto, toda una guía que no necesita receta porque ya sabemos, yo como ser humano estoy segura que muchas de nosotras lo que queremos es tener claridad sobre los afectos que estamos sintiendo, que estamos experimentando en el cuerpo. Pues Spinoza nos ayuda mucho en ello y nos podemos ahorrar muchos cursos de coaching que tenemos que pagar, solo leyendo y aprendiéndonos el glosario y aplicando el glosario de Spinoza a nuestro cotidiano. Un filósofo del siglo XVII. Este texto de la ética fue publicado en 1677. Y un tema actualísimo, lo vemos en Intensamente 2, sí. ¿No? Estas películas de animadas que justamente hacen un esfuerzo realmente por identificar las emociones. Sí. Entonces, es una tarea que viene desde 1677, ¿no? Sí. O sea, identificar las emociones y decir, bueno, nombrarlas. Bueno, yo diría también como que tener claridad de cuál emoción tenemos, ¿no? Sí. O sea, porque podemos confundirlas, ¿no? Como tú dices, decir, confundir alegría con felicidad, confundir a lo mejor tristeza con desesperación, ¿no? O enojo con odio, que no son lo mismo. O envidia, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una tarea que continua. Sí. Es una tarea que empieza con identificar, con nombrar. Con conocernos a nosotros mismos. Exacto. Como Sócrates bien dice. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Filosofía. A todos, Rox.